Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Moab César e nós estamos iniciando mais uma etapa dos diálogos da RELEP. Na oportunidade, teremos o terceiro ciclo de transmissões que denominamos de diálogos internacionais. O primeiro ciclo trabalhou com intelectuais, escritores, pesquisadores brasileiros. O segundo também. No terceiro, nós estamos convidando pessoas, pesquisadores, professores, intelectuais que pesquisam sobre o pentecostalismo brasileiro e latino-americano. Na oportunidade de hoje, nós teremos dois convidados muito especiais. A nossa palestrante, que é a professora Angélica Barrios, e o professor Maxwell Fajardo, que fará a reação à sua fala. No tema de hoje, a conversa é com historiadores. Nós temos 3 historiadores aqui. A doutora Angélica, que é doutora em História pela Universidade Mexicana de Siloá, e o professor doutor Maxwell Fajardo, que também tem doutorado em História, e também na minha área de formação eu trabalho com História. O tema é o pentecostalismo, e ele será tratado, eu acredito que de uma forma ou uma perspectiva um tanto quanto decolonial, se não na sua integralidade, mas por pesquisadores de dentro das Américas que analisam e observam o movimento pentecostal no conjunto da ação na América Latina e também nos seus países. A RELEP, que está promovendo este evento, é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. É importante que se traga a informação agora de que essa é uma rede de pesquisadores. A maioria absoluta deles está afiliada a uma instituição religiosa. Aqui nós temos pesquisadores das Assembleias de Deus, das igrejas batistas, das igrejas luteranas, das igrejas presbiterianas, nós temos católicos. Esse é um núcleo de pesquisa que é um ramo de um núcleo continental chamado RELEP Continental, que é coordenada pelo professor Chiquete, Daniel Chiquete, e que no Brasil é coordenado pelo professor Dr. Davi Meschiati. A RELEP possui pesquisadores de 15 países da América Latina. E não é uma instituição religiosa, porque muitas pessoas têm perguntado, têm mantido contato conosco para saber se nós somos uma religião, uma instituição religiosa, se defendemos uma prática ou uma liturgia religiosa. E nós queremos esclarecer que não. Esse é um núcleo de pesquisa que, no Brasil, é cadastrado na CAPES-CNPq, é certificado por instituições de ensino superior, como a UNIDA, que certifica, com apoio de outras instituições, como a UEMA-Sul, e cujo objetivo é única e exclusivamente divulgar pesquisas sobre o pentecostalismo brasileiro, também sobre o pentecostalismo na América Latina e também temas relacionados à religião. Nós temos historiadores, antropólogos, sociólogos, cientistas da religião, geógrafos, teólogos, que estão estudando o fenômeno. E aqui, e nas pesquisas que se desenvolvem nesse nível, não se faz juízo de valor, se faz ciência, se faz observação. E se você quiser conhecer mais a RELEP,
Você pode acessar o site da RELEP, o sítio da RELEP, na internet, relep.org.br. Lá você vai conhecer as publicações da RELEP, quem são os pesquisadores. Você vai ter acesso a um acervo digital riquíssimo, tanto em história quanto teologia do pentecostalismo. Só para você ter uma ideia, lá estão disponibilizados de forma digital todos os jornais mensageiros da paz, desde a sua primeira edição até as mais recentes. Revista Seara, teses de doutorado, dissertações de mestrado. O objetivo é fazer com que você possa se apropriar dessa documentação e possa, junto conosco, contribuir para o desenvolvimento das pesquisas na área do pentecostalismo. Queremos apresentar agora a professora doutora Angélica Barrios Bustamante. Ela tem licenciatura tanto em Educação quanto História, tem mestrado em Ciências da Religião e tem doutorado em História pela Universidade de Sinaloa, no México. Ela é chilena, mas desenvolve toda a sua trajetória acadêmica nos anos recentes na cidade do México. E ela traz o título de sua palestra, que eu vou falar em português aqui, O Poder do Espírito contra os Reinos deste Mundo, Origem do Pentecostalismo Chileno e os processos secularizantes ou secularizadores. Também está conosco, para a reação à fala da doutora Angélica Barrios, o doutor Maxwell Fajardo, que é um dos membros fundadores da RELEP Brasil, é doutor em História pela Unesp, mestre em Ciências da Religião pela Metodista de São Paulo e é licenciado em História e também em Pedagogia. E também tem a sua tese de doutorado ligada ao pentecostalismo brasileiro, mais especificamente às Assembleias de Deus, onde faz uma etnografia do culto pentecostal, com uma abordagem histórica excelente. Nesse momento, nós vamos passar para a professora Angélica Barrios, que vai fazer a sua ponência, a sua exposição. E você pode colocar nos comentários a sua pergunta. Você escreve aqui no chat, nos comentários, a sua pergunta. Ela vai aparecer para mim e eu vou colocar na tela. Então, nós pedimos a gentileza que você seja sintético. Faça uma pergunta sintética. Porque se ela vier muito grande, muito elaborada, não vai dar para expor no vídeo. Ok? E queremos também agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs relepianos, né? Aqui do Brasil e fora do Brasil. Marina Correia, Davi Mesquiati, Samuel Valério e todos os outros que aqui estão. E agora vamos ouvir a professora doutora Valéria Barros. Nós não estamos ouvindo o seu áudio, professora. Não há áudio.
técnico. Vamos aguardar. ¿Me escuchan así? Agora, sí. Muy bien. Sí, Sí. se escucha muy bien. Ok, vamos a intentarlo. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto a todos los espectadores. Les saludo en español porque no tengo otra forma de saludarlos, pero haré un esfuerzo de hablar lento y con mucha alegría me encuentro en este momento por poder participar en este diálogo que ha organizado Relé Brasil y al cual he sido invitada para exponer un tema sobre el pentecostalismo chileno. Quiero agradecer al doctor David Meschiati, al doctor Carvajo también y al doctor Maswell, que está aquí presente, quienes han leído este texto y me imagino que van a salir interesantes preguntas sobre él. Les saludo desde México. Yo soy chilena de origen, soy pentecostal y también académica en la historia, pero provengo de una iglesia pentecostal chilena tradicional, muy antigua, llamada Iglesia Evangélica Pentecostal, y aquí en México, Sinaloa, me congrego en una congregación pentecostal independiente llamada Casa de Vida. Es un gusto para mí estar aquí y poder compartir este tema con ustedes, el cual espero puedan ustedes aprovechar y también intervenir en esta dinámica de reflexión. Le hemos llamado a esta reflexión el poder del espíritu contra los reinos de este mundo, origen del pentecostalismo chileno y los procesos secularizadores. El pentecostalismo chileno es una de las principales expresiones del movimiento carismático de inicios del siglo XX, reconocido por su progresivo crecimiento entre la población nacional y por su carácter espontáneo y localista en sus orígenes, aunque no por esta última cualidad, ajeno a otras expresiones pentecostales que se dieron en el mismo periodo en otras regiones del continente latinoamericano. Después de 100 años de existencia, el movimiento pentecostal en Chile pareciera haber dejado la expresión religiosa milenarista de los más pobres y desarraigados de la sociedad, convirtiéndose a los ojos de la ciudadanía en un actor definido de la esfera pública chilena, asumiendo posiciones políticas y morales que refieren a un bloque unido en la contienda del poder. Aunque tal imagen no es tan cierta, puesto que el mundo evangélico pentecostal sigue conformando una gran variedad que actúa como promotor de diferentes formas de plantearse frente al mundo secular, la política y la modernidad, destacando posturas que van desde la relación estrecha y protagónica en los asuntos de Estado a comunidades que rechazan cualquier tipo de vinculación con la esfera política. No obstante, promueven la obediencia y el civismo pasivo en sus feligresías. Las preguntas que nos sugiere el presente, sobre todo hoy en día que el país atraviesa un clima político incierto frente a la agenda de inclusión y la revolución social, nos obligan a buscar elementos y actitudes primigenias en los orígenes de este movimiento respecto a sus planteamientos frente al poder y la modernidad. Ello que en esta reflexión quisiera volver la mirada hacia los tiempos fundacionales del protestantismo y el pentecostalismo en Chile, con el fin de analizar su vinculación con los procesos de modernidad política, religiosa, económica y social
que se asumió como tendencia a finales del siglo XIX y principios del XX. En esta trama, el pentecostalismo chileno se presentó como una respuesta de recomposición religiosa frente a la impronta religiosa y cultural de la modernidad del siglo XIX, para lo cual es apropiada la definición de secularización de Daniel Hervieux-Leger, la cual ha esbozado para entender los movimientos religiosos emocionales presentes, cuando afirma que la secularización no es la desaparición de la religión confrontada con la racionalidad, es el proceso de reorganización permanente del trabajo de la religión en una sociedad estructuralmente impotente para satisfacer las esperanzas que es preciso suscitar para que exista como tal. Entonces entendemos que el pentecostalismo en su origen responde a un proceso secularizador como un proceso de privatización, ni un proceso de exclusión de la religión, sino más bien de una recomposición religiosa provocada por la misma modernidad que vivía el país y vivía las instituciones en ese proceso de industrialización y laicización. El objetivo de esta reflexión es analizar el pentecostalismo y su relación con la modernidad, esta vez a partir de la relación histórica del fenómeno con el proceso de secularización en Chile a finales del siglo XIX y su rol divergente frente a los restantes interlocutores de la fe. Para ello iniciamos por preguntar, ¿cuáles fueron los elementos esenciales de composición religiosa en el pentecostalismo? Bueno, voy a presentar algunos. Entre ellos, creo que uno muy importante al momento que surge el pentecostalismo chileno es la protesta. Desde su origen, el movimiento pentecostal chileno dio muestras claras de inconformidad hacia los elementos modernizantes que permeaban la vida cotidiana y espiritual de las iglesias protestantes a principios del siglo XX. La protesta fue un rasgo inherente en el movimiento religioso, aspecto que ha analizado Juan Sepúlveda, quien observa en el principio pentecostal el rechazo a la absolutización de cualquier mediación cultural del Evangelio, específicamente el ejercido por el episcopado protestante misionero. Esta protesta, que bien puede considerarse simbólica debido al carácter cifrado de su lenguaje, fue también en su carácter popular la expresión desencontrada con un modelo religioso delimitado por los parámetros de la razón que se habían encargado de regular todos los aspectos de la espiritualidad acorde al uso ventajoso del tiempo y el intelecto, desencantando la propia religión de sus atributos místicos. La pugna que condujo al nacimiento de la Iglesia Pentecostal en Chile parecía derivar de los frutos alcanzados por la labor metodista entre los sectores sociales más desposeídos de las grandes ciudades del país, como Valparaíso, Santiago y Concepción, donde personas de modesta condición social expresaron sus propias convicciones de lo que era o no válido en el Evangelio, movilizados por un fervor religioso inaudito para compartir la buena nueva en un ambiente de urgente expectativa de los tiempos finales. En el otro ángulo de la controversia se encontraba el sector progresista del protestantismo, identificado con la propaganda política liberal, convencido del valor de un cristianismo ético como único posible para la anhelada reforma social, afín a las explicaciones científicas y racionalistas seculares que se expresaban con constancia en los espacios de sociabilidad desde el último tercio del siglo XIX. El pequeño grupo de feligreses pentecostales que abandonó las instalaciones de la Iglesia Metodista y Presbiteriana desde el mes de septiembre de 1909 acentuó su crítica hacia los líderes eclesiásticos que se opusieron al comportamiento profético y místico de algunos miembros, suponiendo que esos pastores le habían concedido mayor importancia a la voluntad de la autoridad humana más que a la divina. Las primeras fuentes periodísticas pentecostales revelan cierto sentido de extravío respecto a la antigua filiación con las corporaciones protestantes en el país.
las que gozaban de reconocido prestigio entre las clases comerciales y el sector liberal. Fue así que con un sentimiento de rancia y estigma religioso y social, los autodenominados fieles pentecostales comenzaron a congregarse en las casas de los hermanos y a consolidar la comunidad eclesial en precarias condiciones. Sus principios orientadores derivaron del conocimiento teológico y ritual aprendido del metodismo y de la tradición cultural católica, aunque de esta última nunca se sintió en deuda. Varias fueron las contribuciones de tipo litúrgico que el pentecostalismo integró a la tradición protestante, sobre todo al pentecostalismo chileno. 3 glorias a Dios, la oración individual y espontánea, la imposición de manos sobre los enfermos, los testimonios de salvación, las manifestaciones extáticas, entre otras. No obstante, la vocación teológica del pentecostalismo se organizó en torno al discurso escatológico, el profetismo y la evangelización por testimonio en la calle, aspectos que hablaremos posteriormente en este análisis. Antes quisiera presentar las matrices de esta composición religiosa llamada pentecostalismo chileno. Y en esto el protestantismo es una matriz muy importante. El protestantismo misionero que se asentó en Chile desde la década de 1840 generalmente ha sido entendido por los historiadores del pentecostalismo incluso como el padre directo de estas comunidades pentecostales. No hay duda que los rasgos cristocéntricos son determinantes en la elaboración de la doctrina pentecostal. Además, la libre lectura de la Biblia y el reconocimiento del sacerdocio universal de los creyentes. No obstante, la comprensión de la realidad por parte de cada uno de los grupos religiosos fue diferente durante la misma interfase temporal, cuyo punto de entronque estuvo en las respectivas visiones de progreso y modernidad. Jean-Pierre Bastian ha definido a las sociedades protestantes en América Latina en el interciso de los siglos XIX y XX como sociedades de idea para la inculcación de valores modernos y de prácticas democráticas. Por ello, el pasado protestante en Chile se inscribe también en la historia de la construcción republicana nacional, una vez que el grupo de protestantes representó ser una voz relevante también en la discusión jurídica, defensora de las garantías libertarias y de la constitución del Estado laico. Ahí tenemos hombres sobresalientes, protestantes, como David Trumbull, ¿cierto?, quienes se lucharon por esta igualdad jurídica de otras religiones que no fueran, o de fieles que no fueran católicos. Y gracias a ellos el Estado laico fue más amplio. En lo particular, el metodismo, la cual es una matriz importante para el pentecostalismo chileno, como elemento nuevo en la realidad religiosa de Chile desde el año 1878, llegó a hacer sus aportaciones al contexto nacional a partir de los principios wesleyanos de reforma social. Las estrategias misioneras de implantación se hicieron a través del establecimiento de instituciones de bien público como escuelas, orfanatos y hospitales, lo que le permitió tener un contacto más directo con los diversos sectores que por aquel entonces representaban al conjunto de la sociedad chilena. Las escuelas metodistas de rápido renombre entre las clases letradas fueron espacios de enseñanza que compitieron con las escuelas católicas, atrayendo a los hijos de comerciantes, industriales e intelectuales. No obstante, las sociedades metodistas no dejaron de lado la labor religiosa en los márgenes de la sociedad, asumiendo una ardua tarea entre las clases populares de las grandes ciudades del norte y centro y zonas rurales del sur de Chile. A través de organizaciones de jóvenes, femeniles y de temperancia, se propusieron combatir públicamente los vicios sociales, entre ellos el alcoholismo, el aguijón social más pernicioso de aquellos días. Y en consonancia con el sentimiento avivamentista norteamericano de mediados del siglo XIX, se planteó como meta que Chile sería para Cristo.
connotando la conversión religiosa como una experiencia de largo alcance sobre la vida espiritual y material de los miembros de sus congregaciones. Testimonios personales de conversión comienzan a ser recurrentes en los espacios metodistas, demostrando el éxito de la misión entre los nacionales. El discurso conversionista del metodismo apuntaba hacia la regeneración moral de los individuos y a través de ellos de la sociedad completa, demostrando en su esfuerzo la lucha por integrar a los sectores populares a la modernidad, mientras que estos últimos no siempre fueron abiertos consumidores del discurso del progreso. Por lo tanto, vemos dentro de la matriz protestante dos visiones de la realidad en cuanto al proceso mismo de modernidad. Unos vinculados con éxito al progreso, pero otro sector metodista, nacional, recientemente converso desde el catolicismo al protestantismo, que entiende el progreso de manera diferente. La segunda matriz del pentecostalismo chileno es indudable también que es el catolicismo, aunque muchas veces los historiadores no lo mencionen con tanta relevancia. Hay que entender que el catolicismo fue una de las formas religiosas que estuvo más expuesta a cambio durante el siglo XIX. Por tanto, para comprender el asentamiento del protestantismo y el desarrollo del pentecostalismo en América Latina, se vuelve sumamente necesario entender el posicionamiento que la Iglesia Católica asumió en el contexto de aquella época. La condición de institución religiosa acendrada en la tradición local, total e inamovible, resulta ser más bien una leyenda que los historiadores del protestantismo requieren revisar, dado que en realidad, junto con el Estado, fue la institución que más variaciones sufrió en la esfera pública del siglo XIX. El proyecto independentista y la conformación de la República Chilena vinieron a reformular el lugar y las facultades que las antiguas corporaciones virreinales poseían en la esfera política, social y económica, y en cuyo reordenamiento la Iglesia Católica debió resignificar su papel como religión pública según las facultades que el patronato regio le había permitido conservar. En la medida que el liberalismo se hacía más extensivo en la sociedad, la Iglesia Católica radicalizó sus posiciones contra las ideas modernas y el Estado civil, en una postura que suele conocerse como ultramontanismo. Envuelta en las discusiones políticas e intelectuales del momento, llegó tarde a atender las secuelas que la vida industrial y moderna deparaba a la sociedad en general. La migración campo-ciudad fue una de las dinámicas más acentuadas entre la población chilena a partir del año 1880, lo que derivó en una creciente disfuncionalidad social, aspecto que la Iglesia Católica no fue capaz de asimilar hasta la ejecución del proyecto social fundado en la encíclica Rerum Novarum. En este aspecto concordamos con el historiador Vial cuando apunta que fue en el popular donde la Iglesia sufrió su más terrible retroceso. El sector urbano se descatolizó con sorprendente rapidez. Los campesinos inmigrados quedaban allí en poco tiempo reducidos a un mínimo religioso. Aunque el catolicismo era el principal referente religioso, este no siempre significó un paradigma espiritual para sus feligreses. La preocupación por cultivar la espiritualidad católica fue postergada por la incertidumbre que acechaba las competencias de la Iglesia en el terreno de la política y las ideas. La labor pastoral quedó en ocasión postergada por la contingencia eleccionaria y política, dando de qué hablar a aquellos que esperaban encontrar en el sacerdocio un sujeto amigo y cercano a las necesidades del pueblo, determinando las actitudes panfletarias del cuerpo clerical el consecuente rechazo de la población hacia las creencias encausadas en un indiferentismo religioso. Ahora, ya que hemos entendido estas dos matrices y sus aportes y la realidad que dibujaban en Chile en el momento en que surge el pentecostalismo, vamos a referirnos a los elementos
que esenciales del pentecostalismo en su proceso inicial: la escatología, la misión y el profetismo en el pentecostalismo. Tres de las cualidades predominantes del pentecostalismo chileno en sus orígenes y, por qué no decir hasta los días presentes, ha sido su marcado carácter escatológico, profético y misionero, la preocupación por el final de los tiempos, junto con la creencia del pronto advenimiento de Jesucristo a la tierra. Diferenció al incipiente movimiento religioso de sus antecesores directos, en este caso el protestantismo y el catolicismo. Los tres elementos se fusionaron en una acción completa y compleja que escasamente ha sido estudiada en todo su potencial: la predicación en la calle. En Chile es muy común ver predicadores en las calles que predican a viva voz o que predicamos a viva voz el testimonio de salvación, el Evangelio y la pronta venida de Jesucristo. Y esta es una práctica que se dio desde los inicios del pentecostalismo, de sus primeros días, y que hasta el día de hoy se puede ver. No sé yo si en Brasil suceda algo similar, probablemente sí, pero no sé si es tan masivo como en Chile. Aquí en México lo veo, pero no tan presente por cuestiones legales del espacio público, más que nada. El llamado recurrente en los espacios pentecostales a observar los acontecimientos modernos como señales de que el fin de los tiempos era inminente y que la eternidad estaba a las puertas, exacerbó la búsqueda de consagración espiritual y animó a la feligresía a iniciar un plan de evangelización sin precedentes ante la necesidad de rescatar el mayor número de personas del pecado. De este modo, la antigua consigna metodista, Chile para Cristo, se convirtió en el lema de campaña pentecostal que no solo albergaba la esperanza de presenciar la anhelada reforma nacional a través de la transformación ética de los convertidos, sino que aludía también a la certidumbre de que un país podía ser alcanzado de manera expansiva por la salvación cristiana y así volver a conciliar la unidad de la fe, apoyados en la firme creencia de que la conversión religiosa habría de proceder como efecto milagroso de la fe, más que una toma de conciencia individual sobre la doctrina. El fervor avivamentista o revivalista que acompañó al nacimiento del movimiento pentecostal en Chile y en otras regiones del mundo fue un impulso espiritual para los creyentes que, unido a expresiones de tipo carismáticas como evidencias de la presencia cercana de Dios, incitó a la nueva expresión religiosa a hacer de la calle su principal campo de trabajo, a diferencia de los espacios de sociabilidad fundados por el protestantismo misionero como periódicos, escuelas, hospitales, cultos y camp meeting. Comenta el misionero Willis Huber, fundador, uno de los pioneros del pentecostalismo en Chile, en su libro Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile, que en medio del movimiento pentecostal de Valparaíso en 1909, cuando la naciente iglesia pentecostal asumió la práctica de predicar al aire libre, conducta que los feligreses continuaron ejerciendo pese a las restricciones que la ley imponía para los cultos disidentes, no hubo temor de enfrentarse a una población católica, muchas veces agresiva, ni a la prohibición legal estipulada. Fue así como el pentecostalismo dio lugar a una verdadera cruzada de evangelización entre los sectores populares que redituó en un crecimiento expansivo prácticamente durante todo el siglo XX. El académico chileno Miguel Mancilla ha analizado la figura del predicador callejero, enfatizando el carácter de reemplazo e incluso de oposición que nace con su presencia, quien no es un sacerdote ni un profesional de la palabra. Este predicador callejero puede ser un zapatero, un minero, un vendedor de empanadas, en una palabra, el hombre o la mujer de la vida cotidiana. Desde el significado antropológico social, la calle, como bien lo enuncia Mancilla, es el espacio de la ignominia, del oprobio, del estigma y la indiferencia, puesto que allí se asientan los que no tienen hogar ni propiedad, en tanto, mientras que
En la perspectiva de la cultura jurídica, la calle es quizás el espacio público por antonomasia, el lugar común de los sujetos que conforman la sociedad civil y política, como lo anuncia Habermas, cuya apertura no siempre asegura la inclusividad, una vez que dicho lugar se encuentra moralmente sesgado por el sexismo, donde los hombres ganan honorabilidad, mientras que las mujeres la pierden, como lo anuncia Michel Perrot. Este espacio tan controversial fue el espacio de albergue de la cultura pentecostal chilena, y no como hecho accidental, sino porque el pentecostalismo se propuso reconquistar los antiguos espacios que desde los tiempos coloniales eran propicios para la práctica del culto religioso, a través de las fiestas religiosas, peregrinaciones y procesiones, espacios que con las transformaciones de la esfera pública en el siglo XIX se había vuelto más laico, púdico, plural y restringido para las manifestaciones de tipo religioso. Los predicadores y las predicadoras pentecostales itinerantes resignificaron el espacio común, restaurando su antiguo carácter sagrado mediante el compartimiento de la palabra de salvación y el acto de conversión que en muchas ocasiones se suscitó públicamente. Es por esto que el valor del acto de predicar en la calle es dual. Por una parte, refiere al compromiso social de acudir a los sectores más deprimidos, como también de volver a la experiencia de larga data en la tarea de sacralizar todos los espacios públicos y privados, como un día lo practicaron los antiguos misioneros que cristianizaron el Nuevo Mundo. Encauzado en un compromiso religioso enérgicamente proselitista, desplegó sus acciones de conquista en los espacios públicos, como la calle, la plaza, los hospitales, cárceles, cantinas, etc., advirtiendo en tono profético a los transeúntes que días mejores no vendrían sobre la tierra. En resumidas cuentas, el pentecostalismo chileno se puede entender como el resultado de una compleja situación histórica de interrelaciones entre la sociedad, las instituciones y la idiosincrasia religiosa al entrar en contacto con el proceso de modernización ideológica y material durante el siglo XIX. Aunque este movimiento tuvo su ligazón interna con el protestantismo misionero, debe notarse que fue capaz de generar una lectura religiosa alterna y atractiva para los sectores marginales en oposición a la idea del progreso sustentada en la razón y la tecnificación de la vida. Este movimiento también disidente no optó por la privatización de la religión como sí lo pretendieron el protestantismo y el catolicismo reformado en sus prácticas, sino más bien vino a plantearse como una alternativa religiosa que buscó rehabilitar los poderes sagrados de la fe, cuyo principal objetivo fue el reencantamiento de los espacios públicos mediante la vivencia religiosa. No cabe duda que el pentecostalismo latinoamericano fue la respuesta de recomposición religiosa frente a la modernidad, una modernidad periférica. Muchas gracias por su atención. Esta sería mi lectura de esta reflexión. Queremos agradecer a doutora Angélica Barrios por sua ponência, por seu texto muito bom, muito elucidativo. E nós percebemos que há muitas semelhanças também entre aquilo que ocorreu no Chile e aquilo que ocorreu no Brasil. Nós temos aqui conosco algumas pessoas que merecem destaque. O Dr. Daniel Schicchetti, que é coordenador da RELEP Continental, o nosso chefe, né? E nos prestigia nesta hora. Também aqui a Érica Cabanilha faz uma consideração a respeito da fala da doutora Angélica. Nesse momento, nós vamos ouvir o doutor Maxwell Fajardo, que fará uma exposição
ou uma reação à fala da doutora Angélica Barros. Maxwell, você tem o tempo necessário para fazer sua exposição. Boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que estou participando mais esta etapa deste ciclo de diálogos internacionais da RELEP, e eu quero agradecer aqui pela oportunidade a RELEP Brasil e a RELEP Continental, que nos permitiram ter este espaço e essa oportunidade de dialogar a cada semana com pesquisadores de outros países. Eu agradeço aqui ao doutor Moab pela apresentação e falo aqui da minha alegria, da minha satisfação em estar dialogando com a doutora Angélica, a quem parabenizo pela fala e também peço aqui a autorização para poder expor aqui a minha reação em português, né? Eu fico mais à vontade do que tentar aqui o meu portunhol. Eu acho que talvez não daria certo. Mas agradeço e parabenizo aqui a professora Angélica, também pentecostal e historiadora, e esta é uma conversa aqui sobre a história do pentecostalismo no Chile, e eu acho que o que seria natural, eu quero pontuar algumas coisas, algumas relações que eu percebi na fala da professora Angélica com aquilo que nós temos observado no pentecostalismo brasileiro. E é possível notar muitos pontos de contato, muitas das coisas que foram identificadas no texto e na fala da professora Angélica, nós também notamos aqui no pentecostalismo brasileiro, porém, há também alguns pontos de diferença, e eu gostaria de falar sobre essas semelhanças, essas diferenças, e também como este conhecimento a respeito do pentecostalismo chileno pode nos auxiliar aqui nas nossas pesquisas, tanto no pentecostalismo aqui no Brasil, quanto pensar no estudo do pentecostalismo de uma forma maior, de uma forma continental, de uma forma global. E eu queria, então, fazer este contato com a realidade brasileira e, ao mesmo tempo, também pontuar algumas coisas nessa fala que me chamaram bastante a atenção, né? Em primeiro lugar, dizer que não é possível nós falarmos do pentecostalismo, e independente do país do qual nós estejamos falando, sem fazer esta relação entre o pentecostalismo e todas as transformações que, sobretudo, a América Latina teve na passagem do século XIX para o século XX. Em alguns países isso aconteceu um pouco antes, em outros países isso aconteceu um pouco depois, mas todo este processo de acelerada industrialização, urbanização, que trazem em seu bojo todas as questões relativas à modernidade, né? A modernidade entendida aqui como este processo de transformações intensas na sociedade. Não é possível fazer um estudo aprofundado, histórico ou sociológico do pentecostalismo sem pensar nessas mudanças tão intensas que aconteceram entre o século XIX e o século XX, sobretudo no século XX. Então, há uma relação direta entre o pentecostalismo, ou os pentecostalismos, e a modernidade, entre essas transformações que a modernidade trouxe, e, sobretudo, com esses processos de secularização, que são também o objetivo aí da fala. Então, é sempre necessário fazer essa relação, né, entre o pentecostalismo e esses processos de transformação. No entanto, a pergunta que se faz, ok, os pentecostais, o movimento pentecostal está relacionado com a modernidade, mas qual é este tipo de relação entre pentecostais e modernidade? Como aconteceu no Brasil, e aconteceu também no Chile, foi na década de 60
em que passa a haver no campo das ciências sociais essa preocupação por entender qual é a relação entre o pentecostalismo e a modernidade. E algumas respostas foram oferecidas neste momento. Então, há algumas respostas que caminhavam na direção de dizer que o pentecostalismo seria uma religião antimoderna. Antimoderna por se opor de maneira muito forte a todas essas mudanças que a modernidade estava trazendo, né? E também por estar, e essa é a leitura, inclusive, do Christian Lalive de Pinet, a ideia de que o movimento pentecostal estaria reformando, ou melhor, estaria retomando formas antigas de dominação, não é? Então, esta foi uma das possibilidades de leitura do pentecostalismo neste momento, como também há aquelas leituras que já desde o início identificaram o pentecostalismo como uma religião extremamente moderna, por dialogar a seu modo, logicamente, com essas transformações que estavam sendo apresentadas. E mesmo nesse debate, né, acadêmico sobre a relação entre pentecostalismo e modernidade, aparece de uma forma muito evidente a questão da secularização. E como bem pontuou a professora Angélica, discussões, inclusive, a respeito do que seria esta secularização. Então, há uma leitura que destacava neste momento a ideia da secularização justamente como o declínio das formas religiosas. E a partir desta leitura, de pensar esse processo de secularização como uma grande roda em movimento, que neste movimento todo estaria, de certa forma, levando consigo a religião, né, trazendo aí o declínio da religião, qual seria, então, o papel do pentecostalismo, dos movimentos pentecostais, dentro desta lógica? Seria um movimento que, inevitavelmente, tenderia ao desaparecimento, ou, pelo menos, ao seu enfraquecimento, né? Então, seria aquela ideia de que o pentecostalismo cumpria uma função específica naquela sociedade e que, a partir do momento em que não houvesse mais a necessidade do cumprimento daquela função, o pentecostalismo minguaria. E aí entra essa outra vertente de entender o movimento secularizante, ou secularizador, enfim, conforme proposto pela professora Angélica, de entender a secularização não como o declínio da religião, mas como a capacidade da religião, e aqui do pentecostalismo em particular, de se adaptar a novas formas. Então, a secularização, a religião, ela acaba se reinventando, acaba assumindo novos contornos. E o movimento pentecostal, pelas suas características próprias, tem muito desta capacidade de constantemente estar se reinventando, estar se assumindo novas formas. E isto pode ser verificado, por exemplo, no grande número de denominações pentecostais que existem em toda a América Latina, em que os pentecostalismos assumem formas específicas. Né? Isto é possível ver, por exemplo, eu quero fazer uma ponte com o momento que nós estamos vivendo aqui de pandemia, em que a gente observa, assim, numa leitura mais panorâmica, como determinadas igrejas, determinadas instituições estão se adaptando a este momento. Há, por exemplo, igrejas, aqui no caso do Brasil, que sempre tiveram uma aversão muito grande com relação à mídia, com relação ao uso da mídia para a transmissão dos cultos, e que agora estão totalmente envolvidas, como é o caso, por exemplo, da Congregação Cristã no Brasil, para os amigos aí de outros países, né? Congregação Cristã no Brasil, uma igreja pentecostal
que sempre não utilizou dos recursos midiáticos e agora com a pandemia está transmitindo os seus cultos, né? Eu estou trazendo esse exemplo só para mostrar que o pentecostalismo tem esta capacidade de se adaptar a novos ambientes, a novas circunstâncias, de uma forma bastante interessante. O que derruba essa ideia inicial da secularização como declínio da religião. Não, né? A secularização como esta recomposição das formas religiosas. Então, nessa primeira parte aqui da minha fala, onde eu trato dessas questões mais teóricas, sobre a modernidade, sobre a secularização, eu quero então trazer alguns pontos aí de contato entre esta realidade pentecostal, né, historicamente demonstrada no Chile, e aquela que nós observamos aqui no Brasil. E é muito interessante quando a gente vai ouvindo a professora Angélica e algumas das coisas que ela trouxe, que ela apresentou para nós nos sentimos literalmente em casa. Parece que tem uma relação muito grande com o nosso pentecostalismo aqui, inclusive na própria introdução, quando ela apresenta aí um quadro do pentecostalismo atual lá no Chile, e fala como é parecido. Então, há vários pontos aí de contato, como eu já falei, toda essa discussão a respeito da relação entre pentecostalismo e modernidade, também é uma discussão que tem muito a ver aqui com o nosso contexto. Talvez alguns pontos de diferença que mereçam aí ser pontuados, é que as discussões que aconteceram no Chile, aconteceram em outros momentos aqui no Brasil. Quando o pentecostalismo se instala no Brasil, e na mesma época, um pouquinho depois, né, do que aconteceu no Chile, aqui no Brasil nós já temos um Estado laico definido pela Constituição. Então, quando o pentecostalismo se instala no Brasil, toda essa discussão a respeito da separação entre religião e Estado, ela já tinha passado, embora a discussão ainda continuasse a acontecer por algumas décadas, juridicamente era uma discussão que já havia sido vencida pela nova Constituição, né, quando a República foi proclamada aqui no Brasil. Então, quando o pentecostalismo não chega no meio desta discussão, como acontece no Chile. Então, o período em que o pentecostalismo se constitui ali no Chile, nas suas primeiras décadas, há uma discussão muito forte a respeito da laicidade, a respeito da separação entre religião e Estado, e o pentecostalismo, então, vai se desenvolvendo nesse início, nesse contexto diferenciado em relação ao pentecostalismo brasileiro, o que, com certeza, deixou marcas distintas, né, do pentecostalismo chileno em relação ao pentecostalismo brasileiro. Uma outra coisa também que eu destacaria seria uma diferença importante, sobretudo para aqueles que tenham interesse em ir a fundo mais nesta pesquisa. A professora citou as matrizes católicas e matrizes protestantes do pentecostalismo chileno. E parece que há uma diferença nesta relação, né, do movimento pentecostal com as demais igrejas protestantes. Parece-me que no pentecostalismo chileno, esta é a impressão que eu tenho, torna-se mais simples observar, torna-se mais simples para o observador externo perceber esta continuidade, né, do pentecostalismo em relação ao movimento protestante.
seja pelo fato das condições, né, de fundação do pentecostalismo no Chile, inicialmente, né, saindo da igreja metodista, permanecendo usando o mesmo nome, né, ainda metodismo. Então, parece-me que acaba sendo mais simples identificar essa ligação, né, com o pentecostalismo, essa ligação genealógica, né, do pentecostalismo com o protestantismo, nessa matriz protestante do pentecostalismo. Aqui no Brasil, embora todos nós conheçamos, né, a história dessas origens do movimento pentecostal, às vezes nós temos esta impressão do pentecostalismo meio que crescendo à parte, né, do protestantismo, embora as igrejas, as igrejas iniciais, né, do pentecostalismo aqui no Brasil tenham nascido de dentro do movimento protestante, já logo se distinguiram, né, inclusive na sua própria nomenclatura, né? E por que isso, né? Eu acho que aí, pensando na categoria de campo religioso de Pierre Bourdieu, né, a configuração do campo religioso no Brasil, quando o pentecostalismo se instala, é diferente dessa configuração religiosa do campo religioso chileno, né? Os agentes, né, no caso aqui os agentes protestantes, pensando aí na definição de Bourdieu, né, dessa ideia de agente, os agentes protestantes estão num outro momento deste embate do campo aqui no Brasil, e também como acontecia lá no Chile. Bom, um outro ponto também que eu gostaria de destacar, e aqui são mais algumas semelhanças, né? Eu achei muito interessante a professora falar sobre esta matriz católica, e essa é uma discussão muito presente aqui também, né? Como a migração que trouxe vários ex-católicos para os grandes centros urbanos, né? Há uma tendência de que boa parte dos pentecostais, né, que se converteram ao pentecostalismo ao chegarem nas grandes cidades, eram católicos nas suas cidades de origem. Esse movimento migratório acaba influenciando essa mudança de religião, né? E como esse ex-católico se sente à vontade no pentecostalismo que ele encontra na cidade, como vários elementos que ele encontra neste pentecostalismo lembram ele não do catolicismo urbano que ele aqui encontra, mas lembram ele deste catolicismo que ele encontrava no seu local de origem. Então, esse é um ponto de contato que eu achei muito interessante. E agora, para terminar, o último ponto, a professora falou aí no final a respeito da rua. Eu acho que esta é uma palavra, né? Calle, né? A rua é como esse espaço que sintetiza esse movimento pentecostal, e como isso também é bem percebido, e lá no texto da professora Angélica, ela fala como essa manifestação dos pentecostais na rua lembra muito das antigas festas, né, desse passado religioso chileno. E aqui no Brasil nós destacaríamos, inclusive, os desfiles, né? Os desfiles que os pentecostais faziam com muita frequência nas décadas de 60 e 70, nas inaugurações dos templos, né? Então, esta fala dos pentecostais na rua, e aqui no caso, pregando, fazendo cultos ao ar livre, e também com as bandas tocando em desfiles para a inauguração dos templos, lembram bastante, não é? Esse contexto que foi trazido aqui pela professora Angélica, não é? Então, para concluir, e agora sim, eu diria que conhecer ambas realidades do pentecostalismo, o pentecostalismo brasileiro e o pentecostalismo chileno, nos ajuda a fazer uma leitura destas reconfigurações, né? Em diferentes locais da América Latina, o pentecostalismo ele foi se reconfigurando diferente das novas situações. E esta sua característica, desta constante reconfiguração, é uma característica ainda presente, que nos inspira
a discutir, né, esse conceito de secularização e como é que a secularização ela se manifesta e como que a presença, as igrejas pentecostais se tornam um ambiente privilegiado de observação de como é a secularização, né, atua sobre os movimentos religiosos. Então, basicamente, são esses os pontos que eu gostaria de destacar. Gracias. Muchas gracias. Ok, muito obrigado, professor Dr. Maxwell Fajardo. Olha, o tema é tão interessante, tão instigante, estimula tantas pessoas, que nós temos algumas perguntas aqui que são extremamente importantes. E eu lamento o fato de que nós não vamos poder explorar todas elas, mas no mínimo 6 questões. E nós vamos extrapolar também todos os tempos. Hoje nós vamos privilegiar esse debate que é muito rico e vamos dar voz aos nossos ouvintes. E eu vou colocar aqui algumas questões que surgiram, que são extremamente importantes. Eu vou começar com o texto solicitado pelo Davi Mischiati. Davi Mischiati faz a seguinte colocação para a Angélica. Ok. Muchas gracias, doctor Fajardo, por su réplica, su lectura tan minuciosa, tan rica, y también por su esfuerzo de hablar en español. Me facilitó mucho la comprensión. Muchas gracias. Le respondo al doctor Mischiati. Y también siguiendo con este diálogo y esta discusión con el doctor Fajardo, es entender que el pentecostalismo latinoamericano, si pudiéramos decir, en estas similitudes que tiene el pentecostalismo chileno con el pentecostalismo brasileño y a lo mejor de otras regiones también del continente, tiene la cualidad de ser, como dice el doctor Mischiati, secularizado y a veces también antimoderno. Es decir, cómo entenderlo. Y como decía el doctor Maxwell, fue la gran pregunta de la década del 60, ¿cierto? De 1960, en donde tenemos el trabajo de Lalip de Pinet y también trabajos sobre pentecostalismo comparativo entre Brasil y Chile de Emil Willems. Entonces, vemos que uno optaba por una postura, pentecostalismo como una reacción milenarista, antimoderna, pero por otra parte, habían proyecciones de parte sobre todo de Emil Willems, quien veía que el pentecostalismo podía propiciar ese cambio, no solamente religioso, sino también un cambio social, hacia el liberalismo, encaminar a la sociedad chilena o brasileña hacia un cambio hacia la modernidad. Entonces, haciendo esta lectura del fenómeno en sus orígenes, tratando de ir a las fuentes históricas, es decir, lo mismo que la prensa de aquel entonces, prensa religiosa como prensa secular, está propiciando y que nos permiten entender elementos que se dieron en su momento, y esas fuentes, leerlas a través del enfoque de la secularización, comprendemos que el pentecostalismo chileno, en este caso del cual estoy hablando, pero que es válido para entender también el pentecostalismo latinoamericano, tiene ambas semillas, digamos, tiene por un lado una relación con la modernidad, es hijo de la modernidad, pero tampoco es completamente contracultural a la modernidad. ¿Por qué? Porque en el momento,
el caso que puse, la apropiación del pentecostalismo chileno hacia la calle y no hacia los espacios privados, habla también de una resignificación del espacio, pero que esa a lo mejor pudiera ser como un retorno a las antiguas prácticas católicas, ¿cierto? Todo el catolicismo que se desarrollaba en la calle, en los espacios públicos y que ahora el Estado le restringía. Pero por otra parte, en esa misma dinámica de estar yendo a la calle, el pentecostalismo hace, y es algo que he querido reafirmar, porque lo veo de manera más acentuada en el paso del tiempo, sobre todo en la década de 1950, 1960 y más adelante todavía, como un acto político, es un acto político. Entonces, el pentecostalismo tiene una propuesta política, no similar a la de los partidos políticos, pero está en su simiente esta reforma social, este cambio, este Chile para Cristo, que no solamente significa la conversión, la conversión del catolicismo al protestantismo, sino que significa una renovación ética individual y también de la cultura nacional. Entonces, creo que este tema nos lleva a entender que las comunidades pentecostales son complejas en sí. Como dice el pastor Meschiati, por ejemplo, la iconoclasia, son elementos que no vienen del pasado protestante, pero hoy en día las mismas comunidades pentecostales con 100 años de trayectoria, por ejemplo, de donde yo provengo prácticamente, de donde me convertí y también milité por muchos años estando en Chile, encontramos personas, generaciones que abogan por un evangelio más místico, mientras que otros por un evangelio racionalizante. Entonces, y es ahí cuando tenemos hoy en día una contradicción, parece, al interior de las propias comunidades, porque uno se acoge más a una visión protestante, racionalista, austera, de una religiosidad más privada, mientras que otros son como de otra expresión de esta religiosidad. Y eso hace que muchos jóvenes, sobre todo es un fenómeno que está pasando con mucha recurrencia en Chile, muchos jóvenes que alcanzan un nivel, que han sido nacidos dentro de las iglesias pentecostales, migren hacia las iglesias protestantes históricas, como se les pueda llamar, presbiterianas, metodistas, bautistas. Entonces, ¿por qué? Porque están buscando esa otra semilla de la herencia que está en el pentecostalismo, que es el protestantismo misionero de principios del siglo XX. Bueno, nomás para concluir, no sé si me estoy excediendo en el tiempo, pero creo que a lo mejor nos fuimos muy atrás, pero presenta, ancla muy bien con la situación que viven las iglesias hoy en día, sobre todo en Chile, cuando uno entra a las redes sociales, se da cuenta que la ciudadanía exige a la voz evangélica, a las iglesias pentecostales, le exige, bueno, ¿qué dicen los pentecostales de esta reforma política o esta aprobación legal en el Parlamento? ¿Por qué no se expresan? Y es ahí cuando ya nos ven como un bloque unido, como que tuviéramos una sola voz, pero no es así. Hay mucha diversidad, incluso dentro de comunidades tan definidas en su identidad, encontramos estas dos simientes o estas dos matrices que se expresan a veces con actitudes pro-modernas, democráticas, pero por otro lado también está la genética que nos hace volver y rechazar el pasado, ¿cierto? Digamos, volver al pasado y rechazar estas expresiones de la modernidad. Esa sería un poco larga mi respuesta, pero espero sintetizar. O tema é realmente, professora. E, de certa forma, a senhora já fez alguns comentários de algumas questões que foram elaboradas. Nós temos uma pergunta aqui de um dos líderes da Relep Núcleo Brasil, o doutor Gedeon Alencar, né, que é a seguinte.
Sí, digamos, el texto de la Livre de Pinet expresa esta relación con la secularización y el proceso de modernidad en Chile. Nunca lo deja, lo toma, ¿cierto? Lo retoma frente a los grandes cambios estructurales que vive el país, sobre todo el proceso de modernización y urbanización, incluso de metropolización, que vive el país a partir de la década de 1930, es decir, la gran ciudad de Santiago, cómo crece, y en ese contexto de migración campo-ciudad se viene a dar el pentecostalismo con mayor fuerza, es decir, esta base socioeconómica dispone una múltiples posibilidades para que el pentecostalismo crezca de la manera en que creció y para que se arraigue en la sociedad. Lo que yo no recuerdo es ver las transformaciones legislativas que hubo a finales del siglo XIX y principios del XX. Creo que su visión un tanto sociológica y ligada a un enfoque marxista y del capitalismo dependiente hace que deje de lado los aspectos institucionales o también jurídicos. Y es ahí cuando la Iglesia Católica se ve desde el punto de vista de la religiosidad, pero no como una institución que legalmente debe transformarse, que debe privatizarse también y buscar otros medios de acción, como el nacimiento de la Acción Católica, por ejemplo. Entonces creo que nos aportó muchísimo ese libro, pero todavía quedan muchos aspectos de la secularización que de los cuales no hay referencias en el texto, porque el tema de la secularización es muy amplio. Es desde el tema cultural, desde el tema legislativo, cultural, social y también económico, la parte material de la secularización. Entonces, creo que tenemos mucho por hacer en esta tarea de seguir buscando estos hilos que nos lleven a comprender la realidad del pentecostalismo. Muito bem. La Livre é texto geminal, né? É uma fonte. Nós temos uma pergunta agora da Viviane Costa. Doctor Fajardo, ¿me puede traducir, por favor? Hay unas palabritas ahí que no me quedan claras. Acho que a palavra relativização, me ajude aí, Moab, como poderíamos traduzir relativização? Eu acho que talvez a pergunta mais direta seria, quando a gente fala de relativização, sobre os critérios, como se cambeiam as conversões, né, no pentecostalismo. Se elas ainda imprimem identidade ou não. Quais seriam as fronteiras entre os diferentes pentecostalismos, ou entre pentecostalismo e protestantismo ou catolicismo? Se as fronteiras de hoje seriam as mesmas fronteiras da época em estudo. Ok, gracias. Muchas gracias, Viviana Costa. Y gracias a ustedes que me ayudan. Las fronteras. Bueno, entre el protestantismo y el pentecostalismo, como lo mencioné en su origen, fue la racionalidad, digamos, del tiempo, la racionalidad del uso del espacio, también la mediación entre la autoridad episcopal y la comunidad eclesial. Entonces, eso fue en gran parte la ruptura o la razón de la ruptura entre la comunidad que se profesaba como pentecostal, los metodistas carismáticos, con el metodismo oficialista. ¿Por qué?
porque los carismáticos no quisieron aceptar la intervención de la autoridad episcopal. Por otra parte, también el uso del tiempo, es decir, dentro de la liturgia de los metodistas carismáticos, del cual nacen los pentecostales, vamos a tener un uso desmedido del tiempo. Es decir, nada está controlado. Dios puede hacer lo que quiera, ¿cierto? No hay una intervención. La autoridad episcopal no tiene la última palabra, la tiene el Espíritu Santo. Entonces, ese vendría a ser como uno de los grandes puntos de ruptura que marca una frontera, y posteriormente viene a ser también el uso del espacio, como lo mencionaba. El protestantismo se apegó a la ley en el sentido de que tenía que desarrollar su culto. Antes de 1925 tenía que desarrollarlo dentro de los espacios privados, dentro de los templos. El pentecostalismo lo desarrolla en espacios abiertos, en espacios que son comunes muchas veces. Entonces, vemos que esto viene a ser como las grandes diferencias entre el pentecostalismo y el protestantismo. Hoy en día esas diferencias parecen no ser tantas, y bueno, lo que tiene que ver con el carisma también, digamos, la aceptación de las expresiones carismáticas que hasta el día de hoy muchas iglesias protestantes de la tradición misionera no aceptan, como las danzas, el éxtasis, las lenguas, no las acepta. Y vuelvo a leer la pregunta, dice, ¿hay una relativización de fronteras en la conversión del pentecostalismo chileno? Gracias. Esse foi o serviço de tradução instantânea da Relé. Ya me di cuenta. Sí. Angélica. ¿Esas fronteras a qué se pueden referir? ¿Entre protestantismo y pentecostalismo? No, la conversione personale. Oh, sí, sí. Esto ha ido cambiando en el tiempo, digamos. Antiguamente la frontera era pasar del catolicismo al protestantismo pentecostal, y era un cambio radical, pero hoy en día las encuestas demuestran, incluso estaba leyendo a Eugenia Fediakova, un estudio que tiene sobre las generaciones de evangélicos y pentecostales del año 2010 en adelante, y habla que esta crisis, esta frontera, ya no es tan radical como en los tiempos pasados. El gran porcentaje de personas que se reconocen como pentecostales vienen de un hogar pentecostal. Es decir, ya en Chile la dinámica de crecimiento se da como parte del crecimiento vegetativo también. Essa radicalidade no passado. Deixa eu colocar aqui. Essa é uma questão muito importante e vai aí mais ou menos para facilitar. En el pasado, gracias, está más claro aún todavía. En el pasado sí era un cambio radical, era una revolución tan importante. Yo puedo recordar, por ejemplo, mis abuelos convertidos, lo que significó para ellos pasar del catolicismo al pentecostalismo. Era como convertirse, no sé, hoy en día en terrorista o en el Estado Islámico, no sé, algo muy, muy dramático para la familia católica, ¿cierto? Que un miembro de su familia abandonará. Hoy en día esos cambios son más bien parciales. Relativos. Como relativos, más bien subjetivos. Ya también dentro de la pluralidad que existe en el país, entendemos que son aceptados como
como una opción personal, ¿cierto? Y se respeta como cada opinión y cada opción de cada persona. Sí genera obviamente, cierta molestia a lo mejor, y es visto como raro, como un sujeto extraño, pero no es con esa alevosía que había antes, ¿cierto? Con ese dramatismo que se experimentaba antes. Sí se ha relativizado bastante. Espero que a Viviane Costa tenha sido contemplada. Eu acredito que sim. Nós temos duas pessoas, tanto o Douglas Ferreira quanto o Samuel Valério, fizeram perguntas muito semelhantes. Então, eu vou colocar aqui a do Samuel Valério, que já contempla a do Douglas Ferreira e faz um acréscimozinho bastante interessante. Eis a questão. Gracias, Samuel. El pentecostalismo en Chile surge en 1909. Se hace visible en el año 1909 y surge espontáneamente dentro de la comunidad metodista de Valparaíso, de Santiago y de una congregación presbiteriana en Concepción. Hay un periódico cristiano que los une y donde se empiezan a publicar estas experiencias. Después este periódico cambia de editor porque estaba difundiendo estas nuevas experiencias. ¿Cuál es el porcentaje actualmente en Chile? Es aproximadamente del 20%. El protestantismo es alrededor del 20% en Chile, del cual 95% son pentecostales. El crecimiento del pentecostalismo es muy amplio y si existe una inserción del pentecostalismo chileno en la política, sí lo hay. Lo hay y ha tomado cada vez más un rostro más fuerte a partir de toda la discusión que ha generado las leyes de inclusión, leyes que se han puesto en la agenda política como la aprobación o la legalización del aborto, el tema del matrimonio homosexual, y eso ha llevado que muchas iglesias evangélicas pentecostales hagan un frente común a favor de una posición más conservadora en contra de estas políticas de inclusión. Entonces, pero no, lo que quiero decir es que no representa a todas las iglesias. Creo que ahí hay un sesgo muy fuerte porque se piensa el hecho de que algunas iglesias también durante el gobierno militar de Pinochet, de Augusto Pinochet, refrendaron este tipo de gobierno. Se cree que todas las iglesias prácticamente son de carácter conservadoras, moralistas y están a favor de los gobiernos de derecha. Eso no es una verdad. Sí hay algunas que son más representativas y tienen voz y se expresan de esta manera, como está sucediendo en Brasil, ¿cierto? También. No represento todas las iglesias. Por ejemplo, yo provengo de una congregación que es la más grande del país en términos pentecostales, la Iglesia Evangélica Pentecostal, pero se declara apolítica, pero es muy cívica también. Promueve el civismo, a sus miembros les dice que vayan a votar cuando hay elecciones, que hagan su servicio militar, que respeten a sus autoridades, pero no está vinculada tampoco a actuaciones políticas ni a partidos políticos. Entonces, vemos que no, como le digo, esta representación que es muy visible a lo mejor de parte de algunas congregaciones, no es la realidad total del país. Hay algunos diputados que son evangélicos, pero no al nivel que existe en Brasil, no en esa cantidad de representantes en el poder. Mas há muitas semelhanças no discurso, né, que produziu num pentecostalismo apoliticista, que rejeitava a política e que por várias décadas defendeu com unhas e dentes
o distanciamento da política. Então, foi preciso criar um discurso para legitimar essa nova possibilidade. Porque, tanto no Brasil quanto no Chile, se rejeitou o campo político. Mas, para poder legitimar ele, se desenvolveu um discurso. E esse discurso, ele lá, no Chile quanto aqui no Brasil, é muito semelhante. Né? Se fizermos uma história comparada, a gente vai ver que há muitas semelhanças. Apesar Isso de... é esclarecedor da sua parte. Maxwell também colocou coisas assim muito interessantes desses paralelos. E como a gente já está bastante avançado, eu vou colocar a última pergunta, que é a pergunta do Alexandre Gomes, que foge um pouco do contexto do debate, mas trata do Chile. É uma pergunta, é algo que ele quer saber sobre a Igreja Metodista Pentecostal do Chile, em relação a um fato ocorrido na década de 40. Não sei se você consegue alcançar isso, porque às vezes a gente vai se especializando e não consegue abraçar todas as coisas. Você vai fazer essa resposta para ele aí, em seguida a gente passa para o Dr. Maxwell fazer as considerações finais, e depois você faz suas considerações finais a respeito, para nós encerrarmos esse diálogo que, de tão rico, não queremos parar. Sí. Eis a questão. Ok, estoy leyendo la pregunta. Gracias, Alexandre. La verdad, desconozco el relato del misionero Otto Nelson, entonces no pudiera yo decir bajo qué criterio la Iglesia Metodista condujo un desvío, porque si a lo mejor era de este sector protestante que vio al pentecostalismo como un desvío teológico, obviamente tendrá sus razones, ¿cierto? Habría que conocer cuál es su argumento, pero lo vamos a... Yo, por mi parte, voy a buscar el texto y a ver qué dice al respecto. Y sobre todo por la década, porque realmente en aquel entonces, la década del 40, todavía los pentecostales en Chile eran poco visibles. A mí me llama la atención que fueron los sacerdotes jesuitas los primeros que pusieron atención al movimiento pentecostal. Y ahí tenemos hoy un sacerdote que después fue beatificado, el padre Alberto Hurtado, quien escribió un libro que se llama, es una pregunta que dice, ¿es Chile un país católico? En donde ve el crecimiento del pentecostalismo y valora las formas, las estrategias misionales que tiene y el crecimiento. Bueno, lo compara con el catolicismo, pero lo que quiero decir que 1940, como digo, es un periodo que el pentecostalismo no es tan visible a los ojos de los académicos y de los políticos, todavía es invisible. Nós agradecemos, professora Angélica, pela gentileza. Sabíamos que era um tanto quanto fora, mas em respeito àqueles que nos ouvem, né, nós colocamos a questão. Vamos ouvir agora o Dr. Maxwell Farjad fazendo suas considerações finais. Bom, se me permite, Dr. Moab, né, só fazendo um pequeno comentário aí sobre esta pergunta, vale a pena lembrar que algo que não é tão explorado, os missionários suecos que trabalharam no pentecostalismo brasileiro, eles viajavam constantemente para outros países da América Latina, né, para o Chile, Argentina, e fazem relatos, né, no Mensageiro da Paz dessas viagens. E aqui fica uma observação, é algo que eu não me lembro de nenhuma pesquisa que tenha explorado, né? Então, o pessoal que está assistindo a live da RELEP, é um tema aí bastante interessante para ser explorado, essa relação dos missionários suecos brasileiros, né, com o pentecostalismo na América Latina, né, nos outros países da América Latina, né, muito importante.
Bom, agora sim, as considerações finais. Eu quero apenas agradecer. Estou, assim, muito feliz mesmo, de ter participado aqui dessa conversa com a doutora Angélica. Tive o prazer de conhecê-la agora virtualmente, né? Nesses tempos que estamos vivendo, onde a virtualidade aí se acentua, né? E dizer que fiquei muito feliz aqui de ouvir, de dialogar com a doutora Angélica. Fui muito feliz aqui pelo professor Moab, pela condução aqui desse nosso diálogo, e agradecer mais uma vez a RELEP, a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, tanto aqui no Núcleo Brasil, quanto a RELEP Continental, por todo o trabalho brilhante que tem desenvolvido, ampliando aí as discussões a respeito do pentecostalismo no meio acadêmico, o que é muito importante, tanto para o pentecostalismo, quanto para a própria academia. Então, meu muito obrigado. Muchas gracias. Doutora Angélica. Bueno, yo quiero agradecer, y como ustedes están muy felices, yo también lo estoy. Ha sido un momento muy, muy importante para poder pensar, para poder dialogar también y abrir otros horizontes. Ya vimos de las similitudes o diferencias que existen entre el pentecostalismo chileno y el brasileño, y gracias a ustedes que están coordinando estos espacios de diálogo, porque enriquecen, porque nos permite ver esta realidad de las religiones y del pentecostalismo desde una particular mirada, pero sobre todo académica. Entonces, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto conocerlos, estar con ustedes, y espero que esta experiencia siga fructificando. Que estén muy bien donde se encuentran, y saludos a todo el auditorio que estuvo presente. Nós é quem agradecemos, doutora Angélica, agradecemos também ao doutor Maxwell. Foi excelente as falas, por sinal, o debate muito rico, perguntas muito bem elaboradas. Eu tenho certeza que todos nós saímos aqui enriquecidos. E queremos aproveitar para convidar a todos para estarem conosco aqui na próxima sexta-feira, dia 24, para mais um diálogo da RELEP e Diálogos Internacionais. Muito obrigado a todos e volto novamente a convidá-los a visitar a página da RELEP Brasil para conhecer um pouco daquilo que a RELEP é, o que ela faz e como ela se relaciona na comunidade acadêmica e qual a sua postura diante das inúmeras tradições do cristianismo existente aqui no Brasil. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima edição da RELEP e Diálogos Internacionais. Um forte abraço.